Buenas tardes y muy buenos días, me da mucho gusto saludaros hoy por la mañana. Estuvimos aquí en una reunión con la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, revisando junto con ellos la Agenda 2040, una agenda que ha propuesto de trabajo esta Asociación Mexicana de Hidrocarburos con una visión de largo plazo en donde se proyecta en dónde o hasta dónde podría llegar el país de perseverar en el modelo energético que hoy tenemos en nuestra Constitución. Citando datos de la Agencia Internacional de Energía, el cálculo de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos es que hacia el 2040 la reforma energética tendría potencial de añadirle a la economía más o menos el tamaño de la economía que hoy tenemos. De ese tamaño es la importancia de la reforma para efectos del país, de ese tamaño los compromisos de inversión que se han generado y de ese el impacto en términos del crecimiento de México hacia adelante. Fue una reunión importante que nos permitió contrastar puntos de vista entre ambos y encontrar una profunda empatía entre la Agenda 2040 que ahí se plantea y la agenda que nosotros estamos recogiendo en nuestra plataforma y que habremos de presentar nuestras propuestas. Pues muy buenos días. Preguntarle, hoy el Financiero publica una encuesta donde lo señala prácticamente arriba o como un empate técnico con Ricardo Anaya. De hecho me señala arriba, para ser estrictamente puntual y preciso. Pero ya en el interior dice que podría ser un empate técnico. Oh, pero bueno, Dios. No seamos aquí de veras con ustedes, ¿no? Cuando está uno un puntito abajo, está uno un puntito. Y cuando está uno arriba, todo a ver, para ser puntualmente. Pero quiero. Pero que nada más para que sea justo en la pregunta. Dilo, hombre. ¿Cómo sale la encuesta? Usted sale arriba en la encuesta del Listo, Financiero, sí. Sin embargo, López Obrador se mantiene por arriba y gana 4 puntos en nuestro interior con respecto a nuestra anterior encuesta. Mi pregunta es si usted no considera que estos señalamientos que se han hecho usted a Ricardo Anaya sobre sus empresas fantasmas y a su vez Ricardo Anaya los señalamientos que ha hecho usted de su campaña no terminan beneficiando a Andrés Manuel López Obrador y pues lo separan de ustedes dos. Gracias. Mira, conforme a esta encuesta, nosotros tenemos un crecimiento del 30%. Tenemos un crecimiento de 6 puntos en estos 4 meses sin todavía haber empezado la campaña. Me parece que es un avance importante y me parece además que es consistente lo que hemos venido diciendo. Hemos venido diciendo que las elecciones se ganan en las campañas, que la campaña todavía no empieza y que las elecciones en consecuencia, que las encuestas en consecuencia, lo que nos permiten lisa y llanamente es hacer análisis en términos de cómo podemos afinar de mejor manera la estrategia. En el balance, un crecimiento de 30% antes de que empiece la campaña es un crecimiento positivo y es un crecimiento que nos alienta. Nosotros no hemos venido haciendo desde la campaña señalamientos, pues los señalamientos se han venido haciendo respecto de datos que son fácticos y respecto de los cuales pues tendrá que dar explicaciones cada una de las candidaturas. Nosotros estamos concentrados en ver no solamente hacia el futuro, sino cómo resolver los problemas que tiene México. Hoy hablando aquí de la reforma energética y del sector energético y del riesgo que está enfrente del país en términos de equivocarse en el rumbo que respecto de este tema tomemos. Hoy lo que nos dice la MEXI es que un buen rumbo permitiría añadirle a nuestra economía el equivalente de la que tenemos hoy hacia el 2040 si perseveramos en lo que estamos haciendo en términos del modelo energético y el riesgo de que nos descarrilemos si no. Ese es el debate importante. El debate importante es ese debate de ideas, es ese contraste de propuestas y es esa evaluación de cuál es el rumbo al que las diferentes propuestas nos llevarían. En eso es donde nosotros queremos concentrar nuestra campaña y en eso queremos hacer esfuerzos en nuestra comunicación. Hay 2 modelos de país en juego con consecuencias muy diferentes uno del otro, con consecuencias en términos de unión, con consecuencias en términos de concordia, con consecuencias en términos de resultados, en crecimiento y en seguridad. Y estamos absolutamente ciertos de que ese contraste nos permitirá acreditar que las nuestras no solamente están acompañadas de un mejor perfil, sino de un mejor destino para el país. Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que han ayudado a lo nuestro. Nosotros crecimos 30% antes de empezar la campaña. Y vuelvo a insistir, no son señalamientos nuestros, son datos. Y respecto a los datos, cada quien tendrá que asumir sus consecuencias.
Gracias. De este lado, buenos días. Solamente para consultarles si en esta reunión los integrantes de la Comisión Nacional le externaron algún tipo de diagnóstico respecto a la posible preocupación de la propuesta de Andrés Manuel en el sentido de revisar contratos, posiblemente de echarlos abajo, revisar contratos de Pemex, el tema de las licitaciones y las rondas y todo esto que se ha impulsado a través de la reforma energética. ¿Qué diagnóstico tienen en la Comisión Nacional? Si hay preocupación, si tienen incluso algún posible plan B o que le externaron. Gracias. Mira, es la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, que agrupa a las 50 empresas más importantes del sector energético, implica 50 de las 70 que hoy tienen presencia en México. Los contratos que se han venido celebrando están a la vista de todos y están sujetos al escrutinio de quien quiera. De hecho, algo de lo que aquí se resaltó en la propia asociación es que el proceso licitatorio en cada una de las rondas no solamente ha sido exitoso, sino transparente, y ha llamado la atención del mundo como mejor práctica en materia de transparencia. Todos los contratos se pueden consultar, todos los contratos se pueden revisar, todos los contratos están disponibles en una plataforma pública, en un proceso licitatorio que se hace en urnas transparentes y frente a la vista, literalmente en el caso del sector energético del mundo. Yo creo que en el caso de México, mandar certeza es importante. El señalar que en México la gente puede invertir, los mexicanos y los extranjeros, sin temor a ser víctimas de actos autoritarios, de actos discrecionales, de actos confiscatorios o expropiatorios, es un elemento que por mucho tiempo ya ha sido de lo que en México se reconoce como un entorno adecuado para hacer inversiones. El que hoy lo pongamos en juego, el que hoy metamos ruido, dudas, incertidumbre de que en México los contratos se respetan, es un elemento que genera desconfianza y preocupación de cualquiera, mexicano o extranjero, que quiera apostarle al crecimiento de este país. Gracias, candidato. ¿Qué tal? Preguntarle si en específico los inversionistas le hablaron sobre una preocupación real y hasta una posibilidad de fuga de capitales frente a las propuestas que se están haciendo efectivamente de no dar cumplimiento o de revisar los contratos. Esa sería la primera pregunta. Yo creo que habría que preguntarle a ellos cuál es su juicio. La reunión tuvo tres segmentos, un segmento en donde ellos presentaron su visión 2040, un segmento en donde nosotros presentamos nuestra visión y nuestro modelo de país, con énfasis en lo que pensamos en el sector energético, y una sección de preguntas y respuestas en donde tuvimos un intercambio sobre el impacto que podría tener hacia adelante en términos de la economía el perseverar o no en un modelo abierto en materia del sector energético. Y la segunda, candidato, como abanderado del PRI, ¿qué le diría a los ciudadanos luego de ver que en el caso de países como Perú, hasta el presidente puede caer con las indagatorias del caso Odebrecht y aquí no ocurre nada? Mira, yo diría lo que he dicho siempre, hay que pedir a la Procuraduría que deslinde responsabilidades en el 100% de todos los casos en donde se impute una actuación indebida. Y reiteraría mi compromiso de encabezar un gobierno sin fuero y mi compromiso de encabezar un gobierno en donde el primero que se someterá a la autoridad del Ministerio Público seré yo. Pero ¿no siente que en el caso de Brecht ya hay indagatorias, ya han caído funcionarios de muy alto nivel? Y aquí se están haciendo indagatorias y nosotros sabremos de insistir en esas y en todas de que la Procuraduría haga su trabajo y deslinde responsabilidades. ¿Pero no siente que hay lentitud en este caso? De nuevo, me parece que eso habrá que pedírselo a la Procuraduría. Nosotros lo hemos hecho. En todos los casos en donde haya duda, que avance en sus indagatorias. En todos los casos en donde hayan elementos que presuman la comisión de un delito, la Procuraduría debe de actuar. Y yo vuelvo a insistir en el planteamiento. Yo estoy en el ánimo de hacerlo sin fuero y estoy en el ánimo de poner el ejemplo, siendo el primero que se sujeta a la autoridad de un Ministerio Público Autónomo. Gracias, doctor. Buen día. Déjeme insistir un poco en este tema de Odebrecht, la caída del presidente Kuczynski, lo que ocurrió también en Brasil, lo que ocurrió en Colombia, y el caso de México, en donde incluso el PRI ha detenido una discusión en el Congreso sobre este tema. Usted señala, hay indagatorias, es cierto, pero está detenido todo. Mira, perdón, nosotros no tenemos elementos para determinar si están o no detenidas las indagatorias.
porque no somos parte del Ministerio Público. Nosotros sí podemos exhortar y lo hemos hecho a que se hagan. Y yo creo que vale la pena identificar las características de cada caso. En el caso del presidente de Perú, había una imputación, según yo entiendo, porque tampoco leí con detenimiento el caso, pero había una imputación de una participación directa de Odebrecht en beneficio de empresas, propiedad del presidente peruano. Y sobre eso versa, yo creo, la indagatoria, y eso pone a mi juicio pues, un contraste relevante con cualquier cosa que se esté discutiendo en otra jurisdicción. El caso es que en México todo lo que ha ocurrido con Odebrecht ha venido de fuera. Ha tenido que ocurrir algo en el extranjero para que en México rebote y haya hechos que son los que usted señala para que pueda proceder. Usted dice, cuando yo llegue a ser presidente, cuando usted llegue en su caso de serlo, ¿qué va a ocurrir con esto? ¿Va a tomar cartas inmediatas? Tendremos una fiscalía autónoma que revise y que deslinde responsabilidades en todos los casos, en el 100% de los casos. Toca a la Procuraduría General de la República actuar. Toca una fiscalía autónoma revisar cualquier imputación de corrupción de cualquier funcionario. Y yo vuelvo a insistir, yo pienso enfrentarla sin fuero y pienso enfrentarla sujetándome a las autoridades. Dos cosas rápidas, doctor. El doctor Jorge Castañeda hoy en la mañana dice estar seguro de que el gobierno de México a través de la Cancillería pues está ya hablándole al oído al gobierno de Donald Trump para que estén atacando a Ricardo Anaya. Doctor, esto trataría un poco la injerencia que usted ha dicho que es el riesgo de que ocurra en el país. Quisiera conocer cuál es la opinión que tiene de esto. ¿De Jorge Castañeda? De lo que dijo. Pues la verdad ninguna, ni de una ni de otra. Doctor, y por último, ¿por qué permite o por qué usted avala que el PRI violente sus propios estatutos al permitir candidaturas para plurinominales de ciudadanos simpatizantes? Porque el estatuto del PRI pues no especifica que los simpatizantes puedan ser plurinominales. Y la pregunta es, abonando un poco a lo que defiende usted del Estado de Derecho, de la transparencia. Sí lo especifica. Puntualmente el estatuto habla de la posibilidad de convocar a ciudadanos a participar en todos los puestos de elección popular, incluyendo los plurinominales. Cuando en la 22 Asamblea se abre la posibilidad de participar al ciudadano, se le abre para todos los puestos de elección popular. Eso incluye la plurinominal. Y de nuevo, me parece que es un debate bastante artificial. Aquí el tema es reconocer en nuestra agenda que hay transparencia. Y pongo de relieve en casos cercanos, no al de Castañeda, sino a otros, en donde hemos visto que quienes nos representaban o quienes representaban en espacios que implicaban absoluta requerimiento de imparcialidad, como Emilio Álvarez de Icaza en su representación que tuvo en la OEA, pues hoy se decanta con un sesgo partidista, lo que pone en tela de juicio toda su actuación y todo su dicho respecto de ese desempeño. Y hemos visto infinidad de funcionarios del IFE que se han decantado con una trayectoria partidista. Acá lo que tenemos es una trayectoria de una gente limpia y un compromiso nuestro con la transparencia que se expresa en la invitación a que nos pueda ayudar a desarrollar esa agenda legislativa, cumpliendo con los estatutos y mandando además una señal de que nuestra agenda legislativa, la transparencia, va a jugar un papel relevante. Doctor, muy buenos días. Tengo 3 preguntas, las vamos contestando poco a poco. La primera es, ayer estuvo Andrés Manuel López Obrador en Milenio y decía que él iba a poner a consulta ciudadana, echar para atrás o no las reformas, principalmente la energética y la educativa. ¿Sería viable esto? ¿Cuál sería su consejo a la ciudadanía? ¿Qué debería de pensar la ciudadanía en caso de que se le pregunte si es importante o no y si se deben de echar o no para atrás? Mira, yo creo que eso es un ejercicio hipotético y de ficción porque Andrés Manuel no va a ganar. En caso de que así fuera y ganara él. No hay manera. O en esta campaña. No hay manera, compañero. O en esta campaña ahorita es importante que la ciudadanía se fije en eso. Es importante que la ciudadanía contraste. Y contraste propuestas y contraste perfiles. Y contraste pues un mesianismo ya exacerbado y un autoritarismo pues a flor de piel. Y la verdad, bien preocupante. La otra es, él propuso igual ayer que está cansado, como lo ha venido diciendo siempre, que se le llame ninis a los jóvenes, ¿no? Aquellos que no tienen la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. Él propuso que daría la pauta para un diálogo y que las universidades, tanto privadas como públicas, puedan aceptar a todos los jóvenes y que inclusive
se elimine el examen de admisión para que entren cualquiera. ¿Cuál sería su contrapropuesta y sería esto viable? Mira, yo le preguntaría a las universidades y me parece que en términos generales, pues de nuevo nos tiene que llevar a una reflexión seria, pues de qué queremos como modelo educativo del país. Nosotros lo que hemos planteado es hacer de México capital de talento, trabajando con las universidades, trabajando con los estudiantes, reconociendo que tenemos enormes retos. Apunto un par. En México hay 48 millones de ciudadanos que no han terminado la preparatoria. Hay que ir por ellos, hay que trabajar con ellos para darles los elementos que necesitan para incursionar de manera exitosa en el mercado laboral. En México solamente el 41% de los ciudadanos elegibles están en preparatoria. Hay que trabajar para que le demos cobertura universal a la preparatoria. Hay que reconocer que la llave más importante que tenemos para acceder a todos los demás derechos es la educación. Y por eso le estamos apostando de manera central a una educación que ponga al centro a las niñas y a los niños, a una educación que le dé a los maestros los mejores elementos para ser exitosos en transmitir conocimiento. Y me parece que una propuesta educativa que descalifica de entrada los esfuerzos que se han hecho en forma educativa, que implica una alianza expresa con los peores elementos en términos de quienes han secuestrado la educación de los niños para salir adelante, es de nuevo un tema que debería de preocuparnos y mucho. No solamente estamos hablando de nuestro futuro, estamos hablando de nuestro presente, y un presente en el que hoy trabajan millones de maestros con gran entusiasmo, millones de estudiantes que están haciendo esfuerzos y padres de familia que lo que quieren para sus hijos es educación de calidad. Y si lo que encontramos son propuestas que vuelven a ser rehenes a los niños y a los estudiantes de ambiciones políticas que no tienen en el centro hacer de México un espacio en donde tengamos acceso a educación y que esa educación sea de calidad, es un tema que debería preocuparnos en términos de nuestro destino. ¿No cabrían todos los jóvenes en las universidades? De nuevo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y un planteamiento integral. Y ese planteamiento integral empieza por reconocer el trabajo que se está haciendo desde la educación básica, pasando por la media superior y por la superior, para ir identificando cuáles son las condiciones que tendrían que darse para darle viabilidad a una propuesta. Pero al centro de la propuesta de Andrés Manuel está descalificar el trabajo de los maestros, el esfuerzo de los padres de familia y secuestrar el futuro de los niños. Y bueno, por último, dijo que le gustaría pasar a la historia como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Madero. ¿Cuál es su punto de vista respecto a eso? Dijo que sin egos, por cierto. Sí, bueno, pues ahí el chiste se cuenta solo. Buen día, doctor. Preguntarle, en este encuentro que tiene y nos comenta esta Agenda 2040 que le presentaron y la propuesta que usted también les presentó para el sector de hidrocarburos y energéticos en general, tenemos actualmente un sistema donde el precio de los hidrocarburos y en particular de la gasolina, que es algo que impacta mucho al ciudadano, se define por el libre mercado. ¿Qué perspectiva tienen ustedes con la reforma y la condición que tenemos actualmente y lo que usted propone hacia futuro para el precio de las gasolinas en los próximos años, de seguir por el camino que vamos? ¿Y qué pasaría si se quisiera volver a regresar a que sea responsabilidad del Estado fijar esos precios y cómo afectaría también a los ingresos del país? Mira, te doy dos datos. Primero, hacia adelante, pues dependerá de la evolución de los mercados. Y eso está ya fuera del control del gobierno. Y los dos datos es, subsidiar el precio de la gasolina en la administración del presidente Calderón costó 900,000 millones de pesos. Y hacerlo en esta coyuntura del año pasado hubiera costado 200,000 millones de pesos. Eso hubiera implicado hacer recortes muy importantes a diferentes programas y la definición de que ya no sea el gobierno el que fije el precio de las gasolinas implica que ese precio ya no, o en ese precio ya no median ni consideraciones políticas ni consideraciones de política tributaria, y yo creo que eso es mucho mejor para el país. Cada vez que el país ha querido controlar precios, al país le ha acabado yendo mal. Hacia el futuro podrían reducirse estos precios y, o sea, si usted considera que esa posibilidad existe después de esta plática que sostuvo con ellos. Mira, nosotros podemos verlo en dos variables: el tipo de cambio, en donde también había esa discusión, y lo que ahora vemos es que el tipo de cambio sube y baja en función de condiciones de mercado, y lo debíamos de ver hacia adelante en el precio de todos los hidrocarburos, que cuando el contexto internacional implique que estos bajen, y si el contexto internacional implica que suban, como cualquier otro precio en la economía. Gracias.